pasos clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de automatizar. Porque, como hemos dicho, la automatización se usa para, para atacar o para cubrir procesos muy concretos antes de directamente abrir un programa como Make, como Zapier, o antes de ponernos directamente a programar una automatización, vamos a tener que definir muy claramente todos los pasos de ese automatismo. Si lo tenemos definido previamente, nos va a ser mucho más fácil luego poder construir la herramienta. Mejor hacer el plan y luego construir que directamente ir improvisando sobre la marcha. Para eso vamos a tener que definir 4 puntos clave de todos los automatismos. El primero es el trigger o disparador, que, podemos explicar rápidamente lo que es el trigger o el disparador, ¿vale? El trigger o el disparador es la condición que hace que un automatismo se ponga en marcha. Existen diferentes tipos de automatismos, por lo tanto existen diferentes tipos de triggers o disparadores. Por ejemplo, si tenemos un automatismo que está trabajando contestando correos electrónicos o clasificándolos, el trigger o el disparador será cada vez que llegue un nuevo correo electrónico a nuestra bandeja de entrada. Si hacemos un automatismo como el que hemos mencionado de gestionar albaranes, el trigger lo podríamos definir nosotros. Por ejemplo, nosotros rellenamos un Excel y todas las noches a las 12 de la noche lee nuestro Excel y comienza el proceso de automatización. Existen triggers temporales, triggers como este que he dicho de empezar a las 12 de la noche, triggers condicionales como el que se dispara cada vez que nos llega un nuevo email, o también existen triggers manuales, dependiendo del proceso. Quizás si nosotros necesitamos crear ese albarán en este mismo momento, no nos queremos esperar a las 12 de la noche para que se dispare el proceso, nosotros hacemos clic en un botón y hacemos que el proceso se lance justo en ese momento, ¿de acuerdo? Luego tenemos la conexión con sistemas. Una automatización normalmente, y dependiendo de lo compleja que sea, no solo interactúa con un sistema, sino que interactúa con varios sistemas. Volviendo a los ejemplos que vamos a ver hoy, de crear un albarán desde un Excel, pues bueno, por un lado vamos a estar interactuando con un sistema, en este caso Google Cloud, en el que tenemos almacenado nuestro Excel con todos los datos de nuestros clientes sobre los que tenemos que crear el albarán. También debe de interactuar con el sistema del gestor de documentos, donde tenemos la plantilla del albarán y donde se guardan todos esos albaranes luego. Pero esto se puede complejizar mucho más. Si nos vamos al segundo ejemplo de que nos llegue un correo electrónico, lo dividamos en un departamento con IA y le contestemos, vamos a necesitar conectarnos al sistema de Gmail para ver nuestra bandeja de entrada y ver los mensajes entrantes. Vamos a tener que conectarnos con OpenAI, que es el proveedor de los servicios de inteligencia artificial, para poder hacer la clasificación. Si, por ejemplo, para contestar ese email necesitásemos más información de nuestro negocio, como por ejemplo un CRM o un ERP, también deberíamos de conectar con ese sistema. Por lo tanto, debemos de tener muy claro cuáles son todos esos puntos de interacción con los que va a trabajar nuestro automatismo, ¿vale? Lo normal es que un automatismo trabaje con más de un sistema a la vez. Luego debemos de definir cuáles son las condiciones. Las condiciones básicamente pues son toda la lógica interna del automatismo para que cuando estemos configurándolo siga un camino establecido y se adapte pues a cada una de esas condiciones y haga lo que nosotros queremos. Por ejemplo, en el de crear los albaranes es algo muy directo, digamos que no hay ninguna condición concreta más allá de no coger los datos antiguos que ya tenemos metidos en el sistema. Pero en el de dividir el email entre departamentos, ahí empezamos a hacer condiciones. Si el email que nos ha llegado, la IA decide que es para el departamento comercial, el email de agradecimiento que le vamos a enviar al cliente es diferente. También la etiqueta que le vamos a aplicar al email o la lógica de redireccionar ese mensaje al correo electrónico de nuestro equipo comercial es diferente a la lógica que deberíamos de hacer si ese email debiera ir al departamento técnico. Creo que es bastante fácil de entender. Tenemos que tener en cuenta que los ejemplos que vamos a ver aquí, sobre todo porque la sesión es cortita, son básicos, pero se pueden crear automatizaciones mucho más complejas que tienen muchísimas más condiciones y donde el flujo de ejecución se ramifica mucho más. Y por último, tenemos las acciones. Lógicamente, si tenemos condiciones, tenemos esas acciones que se hacen en base a esas condiciones.
En este caso, pues las acciones serían leer una hoja de Excel, crear una plantilla, guardar el resultado final. He visto una pregunta, ahora la contesto. Guardar un resultado final directamente en una carpeta de Google Drive para poder procesarlo, o en la que hemos mencionado de la clasificación de correo, pues tendríamos acciones como crear el correo electrónico, añadir una etiqueta, redirigir el email, etcétera, etcétera. Todo esto lo tenemos que planificar muy claramente antes de ponernos a la acción, ¿vale? Me preguntan por aquí si estas herramientas son gratis. Make es una herramienta gratuita, tiene un plan gratuito en el que nosotros nos creamos una cuenta y nos podemos poner a trabajar directamente, pero como hemos explicado antes en la introducción, digamos que el uso está limitado para la versión gratuita. En muchos casos, a no ser que creemos automatizaciones muy complejas o o automatizaciones que se ejecutan muchas veces al día, podéis utilizar la versión gratuita de Make y os va a servir perfectamente para poder hacer vuestras pequeñas automatizaciones de procesos de negocio. Si trabajáis con un volumen más grande, directamente podéis contratar un plan de pago de Make y todos esos límites aumentan mucho más. Digamos que conforme más necesitéis, pues directamente podéis apuntaros a la suscripción mensual y adquirir más, digamos, más créditos para poder hacer todas esas ejecuciones. Aquí tenemos un par de ejemplos de herramientas de automatización que son no code o low code. Una de ellas es Power Automate, que es de Microsoft y sobre todo se integra muy bien para empresas que estén utilizando todo el ecosistema de Microsoft. Office, Outlook, también para las empresas que están trabajando con Microsoft Teams. Y Make, que digamos aplica mucho mejor en general para muchas plataformas y es la que vamos a ver en el taller. Antes de saltar directamente a Make, solo quiero comentar muy rápidamente que para automatizaciones complejas necesitamos otro tipo de tecnologías, ¿vale? Existen automatizaciones básicas como estas que estamos haciendo con el email, con unos Excels, pero las empresas grandes o las empresas que tienen necesidades muy específicas también hacen automatizaciones. Lo que pasa es que esas automatizaciones tienen otro tipo de necesidades. Cuando necesitamos acceder a sistemas que no tienen integraciones, que no nos permiten conectarnos mediante API o mediante webhooks, tenemos que hacer directamente scrappings, pues vamos a necesitar hacer automatizaciones personalizadas. Cuando manejamos grandes volúmenes de información, cuando el volumen de automatizaciones que disparamos por día, por hora o incluso por minuto es muy grande, ya necesitamos irnos a soluciones más avanzadas. Cuando ejecutamos procesos pesados computacionalmente o cuando necesitamos definir condiciones más complejas. En este caso, cuando tenemos que hacer automatizaciones de este tipo, ya directamente lo que debéis hacer es poneros en contacto con un programador, con un consultor, y él os podrá construir automatizaciones más adaptadas a vuestras necesidades. Esto se suele hacer directamente con lenguajes de programación como Python o Node.js. Pero lo dicho, esto era un comentario simplemente para que tengáis, digamos, la imagen completa de lo que es el mundo de la automatización en negocio. Entre Make y N8N que has mencionado al principio, ¿cuál prefieres? ¿Poner en marcha un N8N cómo sería? Bueno, ciertamente yo sé, entre Make y N8N, dependiendo del tipo de negocio que tengáis vosotros, de si tenéis un departamento técnico, si sois una empresa un poco más grande, os recomendaría una plataforma a otra. Para empezar en el mundo de la automatización, si estáis ahora mismo, digamos, conociendo el concepto y viendo dónde lo podéis aplicar, Make es más que suficiente para vosotros. Os va a ayudar a entender todos los conceptos, a entender toda esa lógica. Y luego ya, si veis que esto es aplicable a muchas más áreas de vuestro negocio, podéis plantearos directamente pasaros a N8N o incluso, como he dicho antes, poner en marcha automatismos directamente mediante programación, ¿vale? Entiendo que si estamos en una formación de introducción a la automatización, lo mejor que podéis hacer es usar Make directamente. Lo dicho, aparte de esas automatizaciones, pues están las de low code, como la que vamos a ver, que tienen un acceso muy fácil, es muy intuitivo de usar. Somos capaces de poner automatismos muy rápidamente y además nos permite conectarnos con muchas plataformas sin tener que ser usuarios técnicos, ¿vale? Nada, esto es toda la presentación. Nos podemos ir directamente a Make y os voy a enseñar un poco
de lo que vamos a estar hablando hoy. Por ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere que clarifique algún término? Vale, entiendo que no. Pues bueno, vamos a empezar dándole un vistazo general a la plataforma de Make. Vamos a crear un escenario vacío, ¿vale? Vosotros, cuando os creéis una cuenta en Make, directamente vais a llegar a una página como esta. Lo único que tenéis que hacer es iros a la sección de escenarios, darle a crear un nuevo escenario y lo que vais a ver es algo como esto. Es una plantilla completamente vacía en la que nosotros vamos a poder empezar a construir nuestros flujos, ¿vale? Como hemos dicho antes, es extremadamente intuitivo. Make, como herramienta, su principal ventaja es que es muy visual. Como podéis ver aquí, hacemos clic en el más, se nos abre una lista, podemos empezar a construir, podemos empezar a añadir toda nuestra lógica, ¿vale? Y empezar a construir el automatismo de una manera extremadamente sencilla. Pero además, la otra ventaja que tiene Make es que nos permite conectar con una cantidad ridículamente grande de plataformas, ¿vale? Si estáis ahora mismo con Make abierto o directamente vais a echarle un vistazo luego, podéis ver todas las aplicaciones que tenemos disponibles, desde Google Sheets, OpenAI, podemos conectar mediante webhooks, podemos conectar con sistemas de bases de datos, Gmail, CRMs, podemos incluso conectarlo con Telegram, con Notion. Bueno, hay infinidad. Bueno, de hecho tenemos aquí esta conexión con Perplexity, información del tiempo con LinkedIn, con Shopify. Hay muchísimas conexiones que ya están listas para usar, sistemas de newsletter también. Hay muchas plataformas con las que directamente con un par de clics podemos conectarnos y ponerlo en marcha, y para mí eso es uno de los puntos más fuertes que tiene Make. Vamos a saltar directamente al primer escenario, a uno de los casos de uso que hemos dicho que vamos a revisar, y ahí os voy a ir explicando paso a paso todas y cada uno de estos detalles que tenemos en Make, ¿vale? Cómo podemos configurar esto. Yo tengo ya el escenario guardado, sobre todo para no perder tiempo construyéndolo, sino más bien poder explicaros cómo se hace todo esto. Mirad, esto de aquí, que es un automatismo súper sencillo que solo utiliza dos nodos, es el automatismo que he creado para poder crear albaranes de manera automática directamente desde un Excel, ¿vale? Estamos utilizando, como hemos dicho antes, tenemos que definir los puntos de conexión, Google Sheets y Google Docs, Excel y Word para poder hacer estos documentos, ¿vale? Bueno, yo lo único que tendría que hacer aquí, si estamos empezando desde cero, sería darle clic en el más, añadir una hoja de Google Sheets, y al hacer clic en Google Sheets se nos abre un desplegable con todos los tipos de acciones o todos los tipos de interacciones que podemos hacer directamente con Google Sheets, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de acciones. Este de aquí, que se llama Watch New Rows, o ¿hay que tener Windows u Office oficial? No. De hecho, nosotros aquí estamos trabajando con Google, con Google Drive, con los gestores de documentos de Google Drive, y estamos trabajándolo todo en la nube. Google Drive es gratuito, no hace falta ni siquiera tener el paquete de Office instalado en nuestro ordenador para poder hacer uso de esto. Como estaba diciendo, tenemos un montón de diferentes acciones dentro de Google Sheets. La primera es la de Watch New Rows y tenemos una explicación muy básica de lo que hace esto. Nos dice dispara. Hemos explicado antes el concepto de un disparador. Google Sheets y Google Drive son gratuitos. LibreOffice y OpenOffice también son gratis. ¿Make los acepta? No. Make es una herramienta en la nube, por lo tanto, todos los sistemas con los que interactúa tienen que estar también en la nube. De todas maneras, salvo por algún motivo muy específico en el que vuestro negocio estéis trabajando con los documentos en local en vuestro ordenador, la tendencia es que todos los negocios empiecen a centralizar todos esos documentos en la nube. Yo os recomiendo, si queréis trabajar con Make y hacer este tipo de gestiones, que empecéis a mover estos documentos, por ejemplo, a Google Drive, ¿vale? Te iba a comentar, Fernando, que mejor las preguntas y las respuestas al final, si no te importa. Y así vamos más rápido. Perfecto. Vale.
Bueno, hemos dicho antes que hay diferentes triggers que disparan el proceso. Aquí lo primero que nos aparece en Google Sheets es un trigger, un disparador, que se acciona cada vez que nosotros añadimos una nueva fila a nuestra tabla de Excel. Actualizamos el Excel, Make lo comprueba y luego hace una acción en base a esa nueva fila que hemos añadido. Nos permite añadir una nueva fila en una tabla de Excel. En este caso nosotros estamos leyendo información, pero hay casos en los que nosotros queremos meter información en un Excel desde otra fuente. Actualizar una fila que ya existe dentro del Excel, por ejemplo, para actualizar una información que hemos obtenido desde otro lado. Añadir filas, de manera, digamos, por lotes. Actualizar filas por lotes, buscar filas por lotes, vaciar una fila, eliminar una fila, comprobar los cambios que hemos hecho en una celda concreta de Excel, actualizar una celda. Bueno, no vamos a verlas todas. La idea de aquí es que vosotros veáis que hay un montón de acciones predefinidas. Luego, cuando entréis en Make, podéis verlas todas y podéis probarlas para vuestro caso de uso en concreto. Para adentrarse y acostumbrarse a usar este tipo de herramientas, lo mejor que podéis hacer es esto. Directamente buscar un pequeño proyecto de automatización y construirlo y pelearos con ello y tendréis un entendimiento mucho más claro de cómo funciona. Vale. Yo estoy conectándome con Google Sheets y lo que estoy comprobando es cuando hay una nueva fila añadida dentro de nuestro Excel, ¿vale? Bueno, cuando nosotros seleccionamos una acción en concreto de Google Sheets, en este caso actualizarse cuando hay una nueva fila, tenemos que definir varios pasos. El primero es la conexión. Lógicamente tenemos que definir a qué cuenta de Google Drive estamos accediendo para poder ver esa información. Nosotros solo tenemos que hacer clic aquí en Add, le tenemos que dar un nombre a la conexión, vamos a llamarle conexión 2 en taller, por ejemplo, porque la estamos creando ahora en directo en el taller, y le damos a la opción de iniciar sesión en Google. Se nos abre una ventana, seleccionamos directamente la cuenta de Google Drive a la que queremos conectar, le damos permisos. Aquí le estamos dando permiso a Make a acceder directamente a los datos de nuestro Google Drive y ya tenemos acceso a todo ese Google Drive, ¿vale? Nos permite seleccionar entre diferentes drives, entre diferentes unidades de almacenamiento de Google Drive y luego directamente podemos empezar a navegar por nuestras carpetas de Google Drive hasta seleccionar el Excel en concreto con el que nosotros queremos trabajar. Yo en este caso, con el que estoy trabajando es con este Excel de aquí, perdón, que se llama Entradas Albarán y que es un Excel en el que tenemos, bueno, datos de nuestros clientes, su dirección, teléfono, email, el número de Albarán, la fecha y los productos que ha comprado, ¿vale? Bueno, pues estamos leyendo este Excel con Make, le estamos indicando la hoja en la que estamos leyendo, le estamos diciendo que la tabla tiene headers para poder identificar cuáles son todos esos datos y le estamos definiendo, digamos, el scope, el número de columnas que nosotros tenemos que tener en cuenta para la automatización. Por último, podemos definir un límite. Este límite básicamente lo que hace es ejecutar por lotes. Si nosotros hemos actualizado el Excel y hemos metido 50 nuevos albaranes, que ya sería suerte, significa que el negocio va muy bien, es posible que si intentamos crear los 50 albaranes simultáneamente, algo falle. Son demasiados procesos a la vez. Podemos limitarlo, podemos hacerlo que los vaya procesando de 2 en 2, de 5 en 5. Va a seguir iterando hasta completar el proceso, ¿de acuerdo? Pero al hacerlo en menor cantidad, pues digamos que es más soportable para el sistema para correr toda esa lógica. Vamos a eliminar esto que he creado por aquí. Bueno, pues la configuración es muy básica, ¿no? Le hemos dicho que se conecta a mi cuenta de Google Drive, que lea un Excel y que tome en consideración las columnas de la A1 a la O1 de mi Excel, que son estas de aquí, ¿vale? Donde tenemos toda la información. Vale, pues leemos la información y ahora, ¿qué hacemos con esa información? Si yo aquí, si yo le doy a ejecutar, me saca directamente la información del Excel, podemos ver, ¿vale? Si le damos a este icono de lupita que nos sale después de una ejecución, podemos ver la información que se ha sacado, Make directamente de nuestra tabla de Excel. Y vemos que
ya está leyendo la información de mi Excel y la está estructurando. Tenemos ya los datos de un cliente en concreto, que se llama Carlos Gómez, con su dirección, con el número de albarán y con los productos que él ha comprado, un destornillador, un nivel, una llave inglesa, etc. Bueno, pues por cada uno de estos datos, nosotros se lo vamos a ir enviando al segundo nodo de nuestra automatización, que es un nodo de Google Docs, que se llama crear documento desde una plantilla. El concepto es muy parecido. Nos conectamos a Google Drive, le decimos cuál es el documento con el que estamos trabajando, en este caso una plantilla de albarán, os la voy a enseñar también para que entendáis de qué estamos hablando, y es una plantilla de albarán muy básica que me he creado yo aquí en Word, que podéis ver que por un lado, no sé, voy a hacer un poco de zoom por si no se ve bien, si me permite hacer zoom, claro. Vale, en la que tenemos un albarán, tenemos información que es estática, el remitente del albarán siempre soy yo, lógicamente, la dirección de mi empresa siempre es la misma, el teléfono, el email siempre es el mismo. Pero hay información que cambia. El nombre del destinatario cambia, la dirección cambia, la fecha, el número de albarán, los productos que ha comprado también cambian, ¿vale? Por lo que nosotros las partes que son dinámicas las convertimos en etiquetas. Vemos aquí que estamos utilizando unos caracteres especiales que son llaves y estamos metiendo el nombre de un valor dentro de esas llaves, ¿vale? En este caso el nombre del valor es nombre cliente, tenemos otro como dirección cliente, producto 1, producto 2, cantidad 1, precio 1, ¿vale? Estamos definiendo variables dentro de nuestra plantilla que son las que van a ir cambiando dinámicamente por cada una de las ejecuciones o por cada uno de los datos que hemos sacado del Excel. Bueno, la plantilla está clara, tenemos una parte estática y una parte dinámica. Pues si volvemos a Make y leemos esa plantilla, Make directamente encuentra todas esas partes dinámicas que nosotros hemos metido dentro de la plantilla, como son nombre cliente, dirección cliente, fecha, producto 1, cantidad 1, ¿vale? Y nos deja un campo en blanco para poder introducirlo. Aquí es donde empieza la parte más chula de Make, porque es súper fácil de usar y es súper potente. Veréis que nombre cliente es como un campo de texto en el que yo puedo escribir lo que quiera. Yo puedo poner hola, puedo poner un nombre, puedo poner información estática. Pero además de información estática, yo puedo añadir etiquetas, que son estas etiquetas verdes que estáis viendo aquí, que son la información que ha sacado del Excel anterior. Son etiquetas dinámicas. Por lo tanto, en este caso, yo acabo de ejecutar mi búsqueda en la hoja de Excel y me ha sacado un cliente que se llama Carlos Gómez. Pues si yo inserto esta etiqueta dentro de nombre cliente, cuando nosotros generemos la plantilla con esos datos, el nombre cliente va a aparecer Carlos Gómez. Pero si yo lo ejecuto luego y en vez de ser Carlos Gómez es María Fernández, pues va a aparecer María Fernández. Y así va cambiando de manera dinámica con todos y cada uno de los datos que hemos metido en el plantillado. Esto es un proceso manual muy sencillo. Nombre cliente pues equivale al nombre del Excel, dirección cliente equivale a la dirección del Excel, etcétera, etcétera. La cantidad 1 o el producto 1 equivale al primer producto que hemos metido dentro del Excel y así. Luego empiezan cosas un poquito más complejas. El cálculo del total. El total nosotros no lo estamos introduciendo directamente en el Excel. Lo único que estamos haciendo es meter en las cantidades y el precio unitario. Pues el total lo podemos calcular nosotros directamente cogiendo el precio unitario por la cantidad y sacamos el total. Lo mismo con el total del segundo número y lo mismo con el total absoluto. Sacamos el total de cada uno de los productos anteriores, los sumamos y los metemos en el total para que luego en nuestra plantilla, en nuestro albarán, aparezcan todos los datos correctamente, ¿vale? El ejemplo es básico. El ejemplo, de hecho, no está ni siquiera calculando el IVA, pero creo que con lo que os acabo de enseñar, de cómo se saca la información de un lado, de cómo podemos coger un valor, multiplicarlo por otro, hacer cálculos matemáticos, etcétera, podemos calcular el IVA muy rápidamente. De hecho, vamos a disparar el proceso directamente. Bueno, perdón, antes de disparar el proceso os quiero enseñar un último detalle, aparte de todas estas cantidades. Hemos dicho que aquí estamos leyendo una plantilla. La plantilla siempre es la misma, pero nuestro documento de salida no es el mismo, por lo que tenemos que definir cuál es la salida de esa plantilla.
Una vez ya hemos definido todos los campos, nos queda este campo final en el que vamos a tener que definir el título de nuestro documento de salida y la ubicación de nuestro documento de salida. En este caso, el título del albarán también lo estamos poniendo de manera dinámica, por lo que sí, en mi Excel el albarán se llama, el albarán tiene un número A001, A003, el Excel que a mí me va a crear efectivamente se llama A001, A003, etcétera, ¿vale? Todo está automatizado. Yo me encargo de añadir filas al Excel con los datos, el proceso se dispara automáticamente y a mí me coge y me crea los albaranes listos para descargarlos y para enviárselos al cliente sin tener que introducir la información manual. Esto lo podemos hacer más complejo. Si tengo esos datos y luego quiero crear la factura, no tendría más que añadir otra plantilla aquí que se encargue de crear la factura, o incluso podremos añadir un nuevo módulo de Gmail y enviarle el albarán automáticamente a nuestro cliente, el albarán que acabamos de crear desde la plantilla de manera automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Rellenamos un Excel y el resto del proceso se dispara solo. Bueno, vamos a ejecutar esto. De hecho, para aclararlo, voy a enseñar primero la plantilla, ¿vale? Tenemos aquí el resultado de una plantilla. Uy, no, este es el tamaño de letra, vamos a hacer un poco de zoom. Vemos lo que hemos dicho antes. Por un lado tenemos la plantilla en la que teníamos nombre cliente, dirección cliente como etiquetas, pero aquí ya, una vez hemos generado la plantilla del albarán 3, que viene con la información de mi Excel, tenemos el albarán final con mi parte estática, con los datos de mi cliente, con la fecha del albarán, el número de albarán, los productos. Aquí producto 4 no aparece básicamente porque he creado una etiqueta además en la tabla que no he metido dentro del Excel. Un pequeño detalle, lo tenéis que tener en cuenta, lógicamente, si en la tabla tenéis 5 filas, o lo podéis añadir de manera dinámica o tenéis que rellenar todos esos valores dentro del Excel, si no se os queda así. Un detalle menor de haberlo, de haber preparado esto para el taller. Bueno, coge todos esos datos, nos los suma y nos calcula el total, también de manera automática, como hemos dicho antes, simplemente sumamos todos los valores anteriores, nos da el total de la plantilla, el total del albarán. De aquí podemos calcular el IVA, podemos hacer todos esos procesos. Y nada, aquí podemos añadir incluso nuestra firma, una foto del sello de nuestra empresa, ¿vale? Lo añadimos en la plantilla y todo esto aparecerá de manera automática en el documento generado. Vamos a ejecutarlo nosotros para que veáis cómo es el proceso. Vamos a eliminar por aquí cada uno. Y nos vamos a ir a Make. Vamos a decidirle que empiece desde el principio, sobre todo porque ya tengo la ejecución hecha y no me va a crear ningún albarán. Hemos dicho que Google Sheets, este módulo, tiene en cuenta todos los albaranes que hemos procesado anteriormente, por lo que no hace falta que vayamos vaciando el Excel para procesarlo. Y claro, yo ya los he creado con anterioridad, simplemente le he pedido que vuelva a empezar de cero para que podáis ver el ejemplo. Le damos a ejecutar. Por un lado se conecta a Excel, saca los datos, que como os he enseñado antes, pues nos lo devuelve en este formato. Luego se va a Google Docs, procesa las plantillas, nos las crea. Y si yo ahora vuelvo a la carpeta y la actualizo, pues tenemos nuestros dos albaranes recién creados de manera automática con un par de clics, ¿vale? Bueno, este era el automatismo más sencillo de todos. Espero que os haya gustado, espero que os sirva de idea para ver un poco lo que podéis hacer con Make.